Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, listos para una nueva dosis de información, entretenimiento y sobre todo sorpresas. Hoy, tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de las historias inspiradoras, de los sueños que se cumplen y por supuesto del mundo del espectáculo. Prepárense porque hoy les traemos una noticia bomba. Literalmente porque tiene que ver con un papá muy orgulloso y un sueño que ha estado guardado en su corazón durante mucho tiempo. Así es, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar del papá de Kerem, sí, Kerem Bürsin. Y no solo de él, sino de un sueño que ha acariciado durante años y que, por fin, se ha hecho realidad. Vamos a sumergirnos en esta historia, a conocer los detalles de este proyecto tan especial y, por supuesto, a ver cómo Kerem ha reaccionado ante este logro de su padre. Les prometo que será un viaje emocionante, lleno de anécdotas, recuerdos y mucha alegría. Antes de que empecemos, quiero recordarles que este canal está hecho con mucho cariño para ustedes. Nos encanta compartir estas historias, traerles las últimas noticias y sobre todo conectar con cada uno de ustedes. Por eso, si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de estos vídeos y si quieren seguir recibiendo más noticias como esta, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido de mejor calidad. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir el sueño hecho realidad del papá de Kerem Bürsin. Imagínense esto, un padre, un hombre que ha apoyado incondicionalmente a su hijo en su carrera, que lo ha visto crecer, triunfar y convertirse en una estrella internacional. Un hombre que en silencio, también ha estado persiguiendo sus propios sueños. A veces nos enfocamos tanto en el éxito de nuestros hijos que olvidamos que nuestros padres también tienen aspiraciones, pasiones y proyectos personales. Y este es precisamente el caso del papá de Kerem. Durante años el padre de Kerem ha soñado con escribir y publicar un libro. Sí, así como lo oyen. No un libro cualquiera, sino una novela que refleja sus experiencias, sus reflexiones y su visión del mundo. Un proyecto que ha estado gestándose en su mente durante mucho tiempo y que finalmente ha visto la luz. Pero, ¿de qué trata este libro? ¿Por qué es tan especial? Bueno, la novela es una historia de ficción, pero está inspirada en gran medida en las experiencias de vida del papá de Kerem. Habla de la familia, de la amistad, del amor, de la pérdida y sobre todo, de la importancia de perseguir nuestros sueños, sin importar la edad que tengamos. Es una historia conmovedora, llena de personajes entrañables y de situaciones que nos harán reír, llorar y reflexionar. Lo más interesante de todo esto es que el papá de Kerem nunca había escrito nada profesionalmente. Siempre había sido un lector ávido, un amante de las historias, pero nunca se había atrevido a dar el paso de convertirse en autor. Hasta que un día, decidió que era hora de dejar de postergar sus sueños y se sentó a escribir. Fueron meses de trabajo duro, de noches en vela, de bloqueos creativos y de momentos de pura inspiración. Pero al final, logró terminar su novela. Y lo más sorprendente es que lo hizo en secreto, sin decirle nada a Kerem ni a nadie de su familia. Quería sorprenderlos a todos con el libro ya publicado. Imagínense la emoción del papá de Kerem al tener el libro en sus manos, con su nombre en la portada. Un sueño hecho realidad, un logro personal que lo llenaba de orgullo y satisfacción. Y por supuesto, la emoción de compartirlo con su familia, especialmente con Kerem. Pero, ¿cómo reaccionó Kerem al enterarse de la noticia? Pues bien, la reacción de Kerem fue absolutamente maravillosa. Cuando su padre le entregó el libro, no podía creerlo. Al principio pensó que era una broma, pero al ver la portada y leer la dedicatoria, se dio cuenta de que era real. Kerem se emocionó muchísimo, lloró de alegría y abrazó a su padre con todas sus fuerzas. No podía estar más orgulloso de él. Sabía lo importante que era este proyecto para su padre y lo mucho que había trabajado para hacerlo realidad. Por supuesto, Kerem no dudó en compartir la noticia con sus fans a través de sus redes sociales. Publicó una foto del libro, escribió un mensaje muy emotivo dedicado a su padre y animó a todos sus seguidores a leer la novela. La publicación de Kerem se hizo viral en cuestión de minutos. Miles de fans comentaron la foto, felicitando al papá de Kerem y expresando su admiración por su talento y su valentía. Muchos incluso se comprometieron a comprar el libro y a leerlo lo antes posible. Y es que la historia del papá de Kerem es realmente inspiradora. Nos demuestra que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños, que la edad no es un impedimento para lograr lo que nos proponemos y que con esfuerzo, dedicación y pasión, podemos alcanzar nuestras metas. Pero la historia no termina ahí. Después de la publicación de la novela, el papá de Kerem ha recibido muchísimas ofertas para escribir más libros.
De hecho, ya está trabajando en su segunda novela, que promete ser aún más emocionante y sorprendente que la primera. Además, la novela del papá de Kerem ha sido un éxito de ventas. Se ha traducido a varios idiomas y se ha vendido en todo el mundo. Incluso se está considerando la posibilidad de adaptarla al cine o a la televisión. Todo esto demuestra que el papá de Kerem no solo ha cumplido su sueño de escribir un libro, sino que también ha encontrado su verdadera vocación. Ha descubierto un talento oculto que lo ha convertido en un autor reconocido y admirado por miles de personas. Y lo más importante de todo es que ha inspirado a muchas personas a seguir sus propios sueños, a no rendirse ante las dificultades y a luchar por lo que realmente quieren. Su historia es un ejemplo de perseverancia, de valentía y de amor por la vida. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, que nunca debemos subestimar el potencial de nuestros padres. A veces los vemos como figuras autoritarias, como proveedores de seguridad y estabilidad, pero olvidamos que también son seres humanos con sueños, pasiones y talentos ocultos. Es importante apoyar a nuestros padres en sus proyectos personales, animarlos a seguir sus sueños y celebrar sus logros. Su felicidad es nuestra felicidad. En segundo lugar, que nunca es tarde para empezar de nuevo. No importa la edad que tengamos, siempre podemos reinventarnos, descubrir nuevas pasiones y perseguir nuestros sueños. La vida es un viaje lleno de oportunidades y nunca debemos dejar de explorar y de aprender. Y en tercer lugar, que el éxito no lo es todo. Lo más importante es ser feliz, hacer lo que nos gusta y rodearnos de personas que nos aman y nos apoyan. El papá de Kerem no buscaba la fama ni el reconocimiento, solo quería cumplir su sueño de escribir un libro. Y al hacerlo ha encontrado una felicidad que no se puede comprar con dinero. La historia del papá de Kerem es un testimonio del poder de los sueños, de la importancia de la familia y del valor de la perseverancia. Nos recuerda que la vida es un regalo y que debemos aprovechar cada momento para hacer lo que nos apasiona y para ser felices. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel fundamental de Kerem en todo esto. Su apoyo incondicional a su padre, su orgullo por sus logros y su amor inmenso han sido clave para el éxito de esta historia. Kerem ha demostrado ser un hijo ejemplar, un verdadero modelo a seguir. Así que ya lo saben, amigos, si tienen un sueño, no lo abandonen. Persíganlo con todas sus fuerzas, trabajen duro para hacerlo realidad y nunca pierdan la esperanza. Y si tienen padres, hermanos, amigos o familiares que tienen sueños, apóyenlos. Anímenlos a seguir adelante y celebren sus logros como si fueran los suyos propios. Porque al final la vida se trata de eso, de compartir, de amar, de soñar y de celebrar juntos cada pequeño y gran logro. Y la historia del papá de Kerem es una celebración de la vida, del amor y de los sueños. Así que, ¿qué les ha parecido esta historia? ¿Verdad que es inspiradora? A mí me ha encantado compartirla con ustedes. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Para resumir un poco, hoy hemos hablado del increíble logro del padre de Kerem Bürsin, quien después de años de soñar con ello, finalmente publicó su primer libro. Una novela inspirada en sus vivencias, llena de emotividad y lecciones de vida. Hemos visto la reacción de Kerem, llena de orgullo y apoyo incondicional, y cómo esta noticia se convirtió en un fenómeno viral gracias a la admiración y cariño de los fans. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para perseguir nuestros sueños y que el apoyo familiar es fundamental para alcanzar nuestras metas. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que les inspiran y les motivan. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esta historia. ¿Les ha inspirado a perseguir sus propios sueños? ¿Conocen a alguien que haya logrado algo similar? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un buen like, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de seguir recibiendo contenido de calidad. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Sigan soñando. Asterisco, asterisco, asterisco. Ahora profundicemos en los detalles jugosos, las anécdotas detrás de la historia y las reflexiones más profundas que hacen que este cuento sea aún más inspirador. Asterisco, asterisco, el proceso creativo, un viaje íntimo, asterisco, asterisco. El papá de Kerem, cuyo nombre mantendremos en privado por respeto a su intimidad, siempre fue un hombre de mundo, un viajero incansable que coleccionó experiencias en cada rincón del planeta. Estas vivencias, combinadas con su profundo amor por la literatura, se convirtieron en la semilla de su novela. Pero, ¿cómo empezó todo? Según nos han contado allegados a la familia,
la idea original surgió durante uno de sus tantos viajes, en una noche estrellada en un pequeño pueblo de Italia. La magia del lugar, la calidez de la gente y la conversación con un anciano sabio lo inspiraron a plasmar sus pensamientos en papel. Al principio solo eran notas sueltas, fragmentos de ideas que garabateaba en cuadernos de viaje. Poco a poco esas notas fueron tomando forma, convirtiéndose en personajes, escenarios y tramas entrelazadas. El papá de Kerem dedicaba horas cada día a escribir, aprovechando cada momento libre para sumergirse en su mundo creativo. Se enfrentó a bloqueos creativos como todo escritor. Hubo días en los que las palabras simplemente no fluían, en los que sentía que la historia no avanzaba. Pero nunca se rindió. Buscaba inspiración en la música, en el arte, en la naturaleza. Leía a sus autores favoritos, buscando en sus palabras la chispa que encendiera su propia creatividad. *** El secreto mejor guardado, una sorpresa familiar ***. El proceso de escritura fue un secreto celosamente guardado. El papá de Kerem quería que la publicación del libro fuera una sorpresa para su familia, un regalo inesperado que les llenara de alegría. Para lograrlo trabajaba en silencio, en un pequeño estudio aislado del resto de la casa. Solo unos pocos amigos cercanos conocían su secreto. Ellos fueron su apoyo moral, sus lectores beta, quienes le daban feedback honesto y constructivo sobre su trabajo. Gracias a ellos, la novela fue puliéndose, adquiriendo una mayor profundidad y coherencia. Guardar el secreto no fue fácil. Kerem, siendo un hijo muy cercano a su padre, notaba que algo diferente estaba pasando. Veía a su padre más concentrado, más absorto en sus pensamientos. Le preguntaba qué estaba haciendo, pero su padre siempre respondía con evasivas. Estoy trabajando en un proyecto personal, le decía sin dar más detalles. Kerem, respetando la privacidad de su padre, no insistía. Confiaba en que cuando fuera el momento adecuado, su padre le contaría todo. Y vaya que la sorpresa valió la pena. La noche en que el papá de Kerem le entregó el libro a Kerem, fue un momento inolvidable para ambos. La incredulidad inicial de Kerem, su posterior emoción y las lágrimas de alegría fueron la mejor recompensa para el arduo trabajo de su padre. *** La novela, un reflejo de una vida rica y apasionante ***. Pero, ¿qué hace que esta novela sea tan especial? Más allá de ser un logro personal, la novela es un reflejo de la vida del papá de Kerem, de sus experiencias, sus valores y su visión del mundo. La historia se centra en un hombre que, después de una vida llena de éxitos profesionales, decide dar un giro radical y perseguir su verdadera pasión, la música. A través de este personaje, el papá de Kerem explora temas como la importancia de la autenticidad, el valor de la perseverancia y la búsqueda de la felicidad en las cosas simples de la vida. Los personajes de la novela están inspirados en personas reales que han marcado la vida del papá de Kerem. Hay referencias a su familia, a sus amigos, a sus mentores. Cada personaje tiene una historia propia, una personalidad compleja y una motivación clara. La novela también está llena de referencias a los lugares que el papá de Kerem ha visitado a lo largo de su vida. Hay descripciones detalladas de ciudades exóticas, de paisajes impresionantes y de culturas fascinantes. Estas descripciones no solo enriquecen la historia, sino que también transmiten el amor del autor por el mundo y su deseo de compartir sus experiencias con los lectores. En resumen, la novela es un viaje emocional que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a perseguir nuestros sueños y a valorar las cosas que realmente importan. Es una lectura inspiradora que nos deja con una sensación de esperanza y optimismo. ***Kerem, un hijo orgulloso y un apoyo incondicional ***. La reacción de Kerem ante el logro de su padre fue, como dijimos, absolutamente maravillosa. Su orgullo y su apoyo incondicional fueron fundamentales para el éxito de la novela. Kerem no solo celebró el logro de su padre en sus redes sociales, sino que también se involucró activamente en la promoción del libro. Participó en entrevistas, grabó vídeos y organizó eventos para dar a conocer la novela a un público más amplio. Su apoyo no se limitó a la esfera pública. En privado, Kerem siempre estuvo ahí para su padre, dándole ánimo, escuchando sus preocupaciones y celebrando sus éxitos. Le ayudó a superar los momentos de duda y a mantener la motivación durante todo el proceso. La relación entre Kerem y su padre es un ejemplo de amor, respeto y admiración mutua. Es una relación que se basa en la confianza, la comunicación y el apoyo incondicional. Es una relación que ha sido clave para el éxito de ambos, tanto en sus carreras profesionales como en sus vidas personales. ***El impacto en la comunidad, inspiración y esperanza ***. La historia del papá de Kerem ha tenido un impacto significativo en la comunidad. Su ejemplo ha inspirado a muchas personas a perseguir sus propios sueños, a no rendirse ante las dificultades y a creer en su potencial.
Hemos recibido mensajes de personas de todas las edades que nos cuentan cómo la historia del papá de Kerem les ha dado la valentía para empezar un nuevo proyecto, para retomar un sueño abandonado o para simplemente creer en sí mismos. Su historia es un recordatorio de que nunca es tarde para empezar de nuevo, de que la edad no es un impedimento para lograr lo que nos proponemos y de que con esfuerzo, dedicación y pasión, podemos alcanzar nuestras metas. La historia del papá de Kerem también ha puesto de manifiesto la importancia del apoyo familiar. Ver cómo Kerem ha apoyado a su padre en todo momento ha inspirado a muchas personas a hacer lo mismo con sus propios padres, hermanos, amigos o familiares. Al final, la historia del papá de Kerem es una celebración de la vida, del amor y de los sueños. Es una historia que nos recuerda que todos tenemos un potencial ilimitado y que, con el apoyo adecuado, podemos lograr cosas increíbles. *** El futuro, más libros, más sueños, más inspiración ***. Y la historia no termina aquí. Como mencionamos antes, el papá de Kerem ya está trabajando en su segunda novela, que promete ser aún más emocionante y sorprendente que la primera. No podemos revelar muchos detalles sobre la nueva novela, pero sí podemos decir que explorará temas aún más profundos y complejos. Los personajes serán aún más ricos y matizados, y la trama será aún más intrigante. Además, el papá de Kerem está planeando escribir un libro de memorias en el que compartirá sus experiencias de vida, sus reflexiones sobre el mundo y sus consejos para vivir una vida plena y feliz. Su objetivo es seguir